hasta hace no tanto tiempo. Analizamos el mercado como cada viernes con la ayuda de Pablo Gil. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo este vaivén? Seguimos otra semana más pendientes de esos dos grandes asuntos que están condicionando al mercado. ¿Cómo estás viendo aguantar a las bolsas? Nos preguntábamos si íbamos a ver un cambio de tendencia, si nos íbamos a ir ya hacia un mercado bajista. ¿Qué niveles estás viendo, qué soportes estás viendo y qué horizonte se nos abre de cara a la semana que viene, teniendo en cuenta que esto no parece que vaya a terminar, sino que vamos a seguir con esos asuntos en el punto de mira? Bueno, yo creo que has hecho un resumen muy bueno, ¿no? En los dos grandes problemas a los que nos enfrentamos es el riesgo geopolítico del desenlace final de la crisis entre Rusia y Ucrania. Esa es una de las mayores preocupaciones. El segundo bloque es más estructural, ¿no? Es cómo se lucha contra las presiones de inflación y qué puede implicar en términos de cambio de políticas monetarias, especialmente por parte de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra. Parece que el Banco Central Europeo va más lento en ese aspecto. Y no es un problema global porque tanto Japón como China no están experimentando esas presiones de inflación. Por tanto, es una situación bastante curiosa porque no afecta de forma heterogénea o de forma homogénea a todo el mundo, sino de forma heterogénea por países. Y luego hay un tema que es tal vez la pregunta que tú me haces es la que todo el mundo quiere la respuesta, ¿no? ¿Cuándo detecto que realmente esto va a más, este problema va a más, o cuando detecto que esto es una oportunidad de compra porque es una corrección? Yo creo que hay dos índices muy importantes como referencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, el S&P 500 y el DAX, ¿no? Y si tuviésemos que simplificarlo al máximo para decir, señores, pongan sus stops por debajo de un punto. A mí no me gusta hacer esto, ¿no? De decir, todo cambia a partir de un punto porcentual o un punto básico por debajo de este nivel. Es como muy simplista. Pero si tuviésemos que hacer una elección de un nivel, yo diría que 4.200 como soporte en el S&P es crucial que aguante y 14.800 en el DAX, ¿no? Son dos niveles que llevan aguantando todos los envites bajistas o correcciones que se han producido durante el último año y medio. Perder esa zona completaría lo que llamamos figuras de distribución, figuras de vuelta, con un impacto de aproximadamente un 10% de caída adicional. Por tanto, si quisiésemos, como digo, simplificar mucho el punto a partir del cual hay que tocar la sirena, ¿no? de pánico, esos podrían ser. Pero luego no olvidemos que parte de la dificultad que entraña esto es que si bien es cierto que hay índices como estos dos que no han roto niveles críticos, sí hay otras cosas que deberían llamarnos la atención. Hemos visto un deterioro muy importante en los índices de bonos high yield o bonos basura, lo cual suele anticipar un desarrollo negativo en las bolsas. Hemos visto la ruptura de soportes en otros índices como el Russell 2000, que no habían participado hasta tal extremo de la alegría con la que habían subido índices como el Nasdaq. Hemos visto cómo se ha castigado a las compañías que sacan malos resultados. Ahí tenemos a Facebook a punto de perder un 50% de todo lo que valía en cuestión de pocos meses desde los máximos, y lo mismo ha pasado con PayPal y lo mismo ha pasado con Spotify, lo cual da la sensación de que los inversores han perdido un poco la paciencia con aquellas compañías que no son capaces de cumplir con los objetivos que en teoría se estaban esperando que publicasen, ¿no? Y las reacciones a la baja son muy fuertes, son gaps muy grandes, de 10, de 15, de 20% de caída, donde el gestor no tiene mucho margen de maniobra, porque si abre con un gap a la baja, pues da igual que tú tengas un stop, no vas a poder cerrar tu posición a tiempo. Bueno, Pablo, también hemos escuchado durante toda esta semana a muchos de los principales presidentes autonómicos de la Reserva Federal dar sus puntos de vista, sus opiniones sobre lo que está haciendo el Banco Central, sobre lo que está pasando en los mercados financieros. Hoy hemos tenido las declaraciones de Evans, que es el presidente de la Fed de Chicago, y, por ejemplo, una de las cosas que se destacaban en los medios es que decía que la política del Banco Central ahora mismo, la política de la Reserva Federal, está, equivocada, decía, pero que pensaba que a lo mejor no necesitaba ser tan restrictiva. ¿A qué se refiere exactamente el presidente de la Fed de Chicago con esto de que no hace falta que sea tan restrictiva? Pues yo creo que está respondiendo a otro consejero o presidente de Reserva Federal, que es Bullard, ¿no? Bullard, sabéis que es uno de los consejeros más hawkish o agresivos de la Fed, y el otro día, hace escasamente 48 horas, hacía unas declaraciones en las que decía que no descartaba que las medidas drásticas que tuviese que implementar la Reserva Federal pudiesen producir un repunte en el desempleo e incluso en la entrada en una nueva recesión. Yo creo que el mensaje de Evans es justamente para
es la de cal y la de arena, ¿no? Uno es muy agresivo, el otro es como, sí, hombre, tenemos que subir las tasas de interés, pero eso no quiere decir que vayamos a forzar a la entrada de la economía americana en una nueva recesión económica, ¿no? Entonces, esto es muy del estilo, yo creo, es el forward guidance que llamamos, que es la comunicación que va haciendo la Reserva Federal con anticipación para que no haya sustos, la telegrafía, ¿no? Entonces, de alguna manera te está diciendo, Bullard te dice, quiero los tipos de interés al 1% para julio de este mismo año y que en la segunda parte de 2022 se reduzca el balance. Es un mensaje tremendamente agresivo y cada uno expresa pues la gama o el abanico de actuaciones, ¿no? Unos te dicen, no, con subir 0,25 en marzo y luego ir mes a mes, como pasó el otro día cuando se publica el libro Base de la Fed, ¿no? Con ir mes a mes, viendo cómo ajustamos, perfecto. Los más agresivos te dicen, no, recuperemos el tiempo perdido, porque todo el mundo de alguna manera reconoce ahora en la Fed que van con mucho retraso, que no lo han visto venir, ¿no? Que era muy difícil según ellos la situación y probablemente sea verdad, pero ya han reconocido que no tiene ningún sentido tener los tipos al 0% y estar haciendo QE cuando tienes inflaciones del 7,5%, ¿no? Con lo cual, ahora entre ellos hay como una batalla dialéctica, ¿no? Intentando mover al mercado a entender que las subidas van a venir y que van a ser agresivas, pero unos trabajan con un escenario casi de pánico, ¿no? De provocaremos una recesión y ese escenario está cotizado en el mercado. Tenemos descontadas unas 6 subidas de tasas de interés en 2022. Esto es mercado monetario, esto no es una encuesta, es lo que cotiza la curva. Tenemos una subida y media descontada en 2023 y en 2024 tenemos descontadas bajadas de tipos. No tiene ningún sentido que hagas eso, salvo que pienses que las subidas de 2022 y 2023 van a desembocar en una desaceleración económica que tal vez sea una recesión. Por tanto, el mercado de momento compra más el argumento de Bullard que el argumento de Evans, pero son muchos los consejeros y cada uno tiene una visión, unos más agresivas, otros más blandas o más dovish. Esta semana estamos volviendo a estar pendientes de esos activos refugio, ¿no? ¿Dónde podemos irnos en estos momentos de incertidumbre con el escenario que dibujábamos antes? Ha sido interesante ver en la última jornada, de las últimas 24 horas también, el movimiento de las criptomonedas. Estamos viendo cómo cada vez más esas criptomonedas que iban por su lado, por así decirlo, para que lo entendamos todos, cada vez se están correlacionando más con lo que sucede en el mercado, ¿no? Y también en la renta variable. Hemos visto caídas y pérdida también de soportes en el caso de Bitcoin en torno de los $40.000. Lo estamos viendo durante toda la jornada, cómo baila arriba y abajo. ¿Cómo estás viendo también la evolución de estos activos, teniendo en cuenta esa correlación que estamos viendo ya más y bueno, pues teniendo en cuenta el papel que podrían jugar o la visión de más largo plazo que ofrecen, pero que en cualquier caso también están ofreciendo movimientos volátiles durante estas sesiones? Bueno, yo creo que nadie puede aseverar de forma clara qué va a pasar con las criptos cuando tengamos que convivir con un mercado a la baja, ¿no? Porque no hemos coincidido, ¿no? Hemos tenido caídas, hemos tenido shocks en 2018, en 2020, pero no hemos tenido un año y pico bajando el mercado, como pasó en 2008, o 2 años, como pasó en 2001 y 2002. No existían las criptos en esa época, pero viendo simplemente lo que están haciendo, da la sensación de que son activos de riesgo, no activos defensivos. Son activos que incluso, casi me atrevería a decir, que anticipan los movimientos que va a haber en la bolsa. Hay una mayor correlación entre las criptos y el Nasdaq que no al contrario. Para mí, activo refugio es el bono. Cada vez que vemos que castigan a la bolsa, el bono tiende a ser el activo defensivo por naturaleza, a pesar de las previsiones de subidas de tasas, al menos el bono de largo plazo, y luego el oro. Pero llevamos defendiendo la idea de que el oro es el activo refugio por autonomasia desde hace muchos meses, ¿no? Actualmente ronda los 1900. Se ha puesto a tener un buen comportamiento cuando la crisis geopolítica ha sido un poco mayor, y también explicábamos esto, ¿no? Hace falta que el mercado pierda la confianza, porque claro, ¿para qué diablos quieres comprar un activo refugio si realmente la sensación es de perfección, ¿no? Estaban las bolsas en máximos históricos, ¿quién quiere el oro, no? Y decíamos, bueno, cubre de la inflación, y mucha gente decía, bueno, pero es que no está sirviendo para como cobertura de la inflación. Digo, ya, pero porque están las bolsas en máximos y nadie quiere saber de un activo que no tiene un retorno en sí mismo más que la propia protección. Ahora que los inversores se están poniendo nerviosos, ahora que de alguna manera empiezan a dudar de si estamos ante un cambio de tendencia o si estos factores geopolíticos pueden desatar un escenario donde la prima de riesgo suba mucho, tal y como indicabas tú con la volatilidad,
pues ahora empezamos a descubrir o al menos a encontrar el sentido a esos activos refugio, ¿no? A esos activos que en otras circunstancias no tienen mucho interés para el inversor, pero que de repente ahora pues saltan a la palestra y son los que mejor retorno están dando. Y bueno, si nos fijamos en índices concretos, Pablo, por ejemplo, citabas el nerviosismo de los inversores. Imagino que los que estén también invertidos en el Nasdaq, en tecnología, también estarán muy nerviosos porque, por ejemplo, si miramos exactamente cuánto han perdido en capitalización las empresas tecnológicas desde máximos, la pérdida es de unos 3,7 billones de dólares desde máximos, insisto. Por ejemplo, el Nasdaq, si miramos el gráfico en lo que llevamos de 2022, en el acumulado lleva una caída de más del 15%. Claro, ¿se puede esperar que todo ese pues recorrido alcista que ha llevado a cabo la tecnología en los últimos años ya ha terminado? Hablar de generalidades siempre invita al error, ¿no? Hay compañías buenas, hay compañías malas que han subido muchísimo, hay compañías que pierden dinero sistemáticamente y que han subido auténticas barbaridades, pero luego hay compañías que suben mucho porque lo están haciendo extraordinariamente bien, ¿no? Dentro de los FANG stocks, ¿no? Que es un poco donde todo el mundo tiene más interés, qué pasa con los Facebook, qué pasa con los Amazon, con los Apple, con los Microsoft, los Googles, pues hay una gran diferencia, ¿no? Hemos tenido un descalabro monumental en Facebook y alguna otra compañía de segundo nivel, como decíamos antes, como puede ser PayPal o Spotify, pero por ejemplo han aguantado muy bien Apple y Google y Microsoft un poquito menos, pero todavía no ha habido un contagio generalizado. Tenemos un desplome enorme de un 60% en Netflix, pero dices, no han participado a grosso modo las grandes. De hecho, son las que aguantan los mercados, ¿no? Que el momento en que Apple, Microsoft, Google cayesen con fuerza, lo vamos a notar muchísimo en los índices. Entonces, ¿qué es lo que cae? Digo, bueno, pues ha caído todo aquello que había subido con la inercia de la especulación, en la que la gente no se preocupaba en hacer los números, no se preocupaba en ver si tenía sentido lo que estaban comprando, porque subía siempre, ¿no? Los meme stocks. El fondo de Cathie Wood, que me merece todo el respeto, porque es una gestora que se la está vilipendiando ahora, igual que se la elogió mucho en su momento, pero la gente se olvida que el mandato de Cathie Wood, que es el de Innovation, Technology Innovation Fund o ARK Innovation Fund, tiene un mandato que es comprar tecnológicas disruptivas. Entonces es como decir, lo hace fatal, digo, porque las tecnológicas disruptivas tuvieron su momento en 2020 y principios de 2021 y desde entonces no hacen más que bajar, ¿no? Compañías como Zoom, por ejemplo, para entender, y han perdido más de un 60% y el fondo ha perdido un 60% desde máximos. Y dices, vale, pero no es ni porque fuese una gestora increíblemente buena en 2020 ni porque sea una gestora nefasta en este momento, simplemente está en un sector que estuvo muy caliente en el proceso de especulación máxima de la bolsa y ahora está desplomándose. Por tanto, nos encontramos con que dentro del Nasdaq hay un montón de pequeñas compañías que ya han caído entre un 60 y un 70%, y luego hay otras que son las que más pesan, donde algunas han caído fuerte, como Netflix y Facebook, pero hay otras que apenas han caído, sobre todo en proporción con lo que han subido durante los últimos 10 años, ¿no? Y entonces, ¿quiere eso decir que las que han caído un 70 ya no van a bajar más? No, hay muchas de ellas que probablemente no van a existir dentro de unos años, tal y como pasó cuando pinchó la burbuja.com, ¿no? Hay compañías que no ganan dinero y no son financieramente viables y sin embargo valían, pues no sé, múltiplos totalmente exorbitados, ¿no? Y esas en las crisis son las que acaban desapareciendo. Y habrá otras que se las castigue en exceso y serán grandes oportunidades de compra. Pero yo, si estuviese en el Nasdaq, sí querría tener claro que lo que se ve en el índice no es la realidad de los 100 valores del Nasdaq. En el Nasdaq hay más de la mitad de los valores que ya han caído un 60%, aunque parezca mentira, ¿no? Y no se nota tanto en el índice de forma agregada porque lo que más pesa, que suma un 50%, quitando un par de compañías, el resto todavía aguantan muy cerca de máximos históricos. Pablo Gil, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.